Y siendo martes, ya saben que abrimos nuestro habitual espacio sobre igualdad. Ya está aquí conmigo Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Y hoy nos toca, Noé, hacer análisis, entre otras cosas, de nuestra profesión. Sí, buenos días, Esti. Hoy nos toca, como diría Umbral, hablar de nuestro libro, que es importante también, porque los medios, no debemos olvidar, tenemos una importante labor, somos un pilar fundamental en la educación y en la imagen que proyectamos de las mujeres. Y en eso está muy empeñada también la Asociación Vivas, Comunicadoras de Canarias, que cumple 4 años de vida, y hoy nos acompaña su presidenta, Luisa del Rosario, y también compañera de Canarias 7. ¿Qué tal, Luisa? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bien. Luisa, 4 años de trayectoria de Vivas, una asociación de mujeres de la comunicación. No sé qué balance hacen de estos 4 años, de los posibles cambios que se han producido en el tratamiento informativo, no solo de las noticias vinculadas a la igualdad, sino de la propia presencia femenina en la profesión. Bueno, hay que tener en cuenta que de esos 4 años, 2 hemos estado en pandemia, con lo cual eso también ha afectado mucho y en realidad en muchas cosas se ha ido hacia atrás, ¿no? Precisamente la presencia de las mujeres en los temas que afectan más a las mujeres. Lo vimos justamente en la pandemia con las vacunas, por ejemplo, que se olvidaron de las mujeres a la hora de hacer algunos de los ensayos clínicos, ¿no? Y después tenía efectos secundarios diferentes en mujeres y hombres. Así que estos 4 años están marcados evidentemente por la pandemia, pero sí ha habido cambios, yo creo, ¿no? Que realmente en los medios sí se nota, un poco al menos, que se están tratando asuntos con perspectiva de género. Tardamos a veces, Estíbaliz, Luisa, en subirnos a ese carro de la perspectiva de género, pero me imagino que en estos 4 años sí ha habido evolución, obviamente muy mediatizado todo por esa actualidad. ¿Notan un cambio social en mayor demanda, en mayor número de profesionales que demandan formación en igualdad en perspectiva de género? Yo creo que sí, además en eso el Instituto Canario de Igualdad ha hecho un trabajo excelente, ¿no? Bueno, Televisión Canaria es un ejemplo de ese cambio también, ¿no? Que ha trabajado bastante, ¿no? en este tiempo la perspectiva de género, y el ICI ha dado bastantes cursos, nosotras mismas nos hemos estado formando, pero precisamente lo que decía, la pandemia es la que ha cortado, digamos, todo el recorrido. Ahora vamos a ir un poco tomando el pulso de nuevo, ¿no? Y sobre todo, Luisa, en cómo contamos las cosas en nuestros contenidos. ¿Cree que se ha modificado en algo el tratamiento informativo en todos esos casos o en toda esa información que tiene que ver con la igualdad, en las palabras o los términos a los que recurrimos? ¿Qué has notado en los últimos tiempos? Sí, en eso yo creo que es donde más se nota el cambio, ¿no? Desde luego en todos los temas de violencia de género, en cualquier asunto que sale de violencia de género o cualquier agresión, yo creo que se están tratando muchísimo mejor. Tanto los medios escritos, que era fundamental sacarlo de las páginas de sucesos y ponerlos en sociedad, por ejemplo, porque es un problema social, y en las televisiones, desde luego también se ve, o sea, en la televisión canaria también se ve un cambio espectacular en eso, ¿no? La verdad que en ese sentido yo creo que nos deberíamos felicitar porque al menos en ese punto se ha cambiado. Otra cosa son en otros contenidos, en otros temas, el tratamiento de la imagen de la mujer y demás, eso ya nos va costando un poco más, pero al menos en eso tan sangrante, ¿no? Como lo llaman las expertas, en la punta del iceberg, la violencia de género, ahí sí que ha cambiado sustancialmente. Claro, porque estamos hablando, Luisa, del qué contamos, cómo contamos, pero también de la presencia femenina en debates, en tertulias, del papel en el que mostramos a las mujeres y que no sea secundario, sino como un papel protagonista también y como voces expertas, que es algo que nos ha costado incorporar y que la pandemia y luego la erupción volcánica de La Palma nos ha permitido también empezar a trabajar en esas agendas feminizadas. Sí, exacto. Quizás unas veces porque nos dejamos llevar por las rutinas, ¿no? Por el día a día, no nos damos cuenta de que cuando elaboramos una pieza informativa, pues faltan mujeres, falta la perspectiva de las mujeres. Hablamos, por ejemplo, de la Canarias del futuro y de repente te ves que hay 4 señores hablando de Canarias y tú dices, también hay mujeres, deberíamos meterlas, ¿no? Bueno, eso va cambiando poco a poco. Me gustaría que fuera más rápido, pero va cambiando. Luisa, ¿cuántas compañeras forman parte ahora mismo de Vivas? Pues ahora somos como medio centenar, más o menos casi las mismas que empezamos, y eso después de 4 años y la pandemia por medio creo que es un gran triunfo.
Además, teniendo en cuenta sobre todo que, bueno, que la pandemia, la crisis económica se ha llevado por delante muchos puestos de trabajo y que muchas compañeras también se han visto afectadas. Sí, y también, curiosamente, también otras han mejorado en sus perspectivas laborales. A veces hay que mirar los dos lados, ¿no? Pero vamos, por lo menos por lo que sea, las compañeras de nuestra asociación más o menos nos ha ido bien. Hemos sobrevivido, vamos a dejarlo ahí. Bueno, antes hablábamos del tratamiento informativo en materia de igualdad, en violencia de género, Luisa, y sobre todo qué carencias siguen notando y sobre todo también ya insistir en la formación en igualdad, en las redacciones, por ejemplo, de informativos, en todos los ámbitos, en la prensa, en la radio y en la televisión, ¿no? Y que no solo sea enfocada a la mujer, sino que participen hombres y mujeres. Creo que ha dado en el punto, es decir, lo que nos falta es que nuestros compañeros se impliquen, nuestros compañeros realmente no ven la importancia que tiene hacer un periodismo con perspectiva de género y creen que eso pues nos toca a nosotras, a las compañeras, ¿no? Y yo creo que es fundamental, o sea, ese para mí es la clave de los próximos, o sea, la que tenemos que acometer ahora, ¿no? Intentar implicar a esos compañeros. Hay muchos implicados, pero quizás no son quienes toman las decisiones, a lo mejor, ¿no? Y falta eso. Sin perspectiva de género no se hace un buen periodismo. Luisa, ¿apostarías por formación obligatoria en igualdad para las redacciones, para las jefaturas en los medios de comunicación? Uy, yo con eso de la obligación me molesta, pero sí podríamos canalizarlo de alguna manera, de tal forma, incentivarlo de alguna forma, de tal manera que los compañeros participaran, porque si logramos convencerlos de que hacen peor trabajo si no tienen perspectiva de género, la obligación no me parece que consiga la adherencia. Sí, no, la adherencia a ese mensaje lo van a tomar peor, ¿no? Quizás. Luisa Estíbaliz forma parte de Vivas, como decimos, que va a organizar, con motivo de este 4º aniversario, un foro de salud, mujer y comunicación que va a tener lugar el próximo día 27 en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. Luisa, también es fundamental pues mostrar la perspectiva de género en la sanidad, algo tan importante como lo que comentabas, ¿no? Que se ha dejado atrás en muchas ocasiones durante la pandemia, las mujeres. Sí, efectivamente, en la medicina hay muchísimos ejemplos en los que no se ha tenido en cuenta que incluso las enfermedades, por ejemplo, no sé, un ataque al corazón, pues que no produce los mismos síntomas en mujeres que hombres. La perspectiva de género también hace falta para hacer buena ciencia y eso también se ha puesto de manifiesto ahora con la pandemia, lo que decía anteriormente, ¿no? Ensayos clínicos que no tuvieron en cuenta que las mujeres y los hombres reaccionaban de forma distinta, tenían efectos secundarios distintos y se tuvo que parar incluso una vacuna por eso, ¿no? O sea, la perspectiva de género es fundamental también en la ciencia. Pues quedan apuntadas en agenda esas jornadas de salud, mujer y comunicación que organiza Vivas. Entre otros asuntos se va a hablar de violencia obstétrica, de la pandemia, de un montón de patologías con esa mirada necesaria de género que nos diferencia. Luisa del Rosario, presidenta de Vivas y compañera también de Canarias 7. Un abrazo y que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, la verdad que interesante la entrevista con Luisa del Rosario y cosas que no tenemos que aplicar nosotros, que gracias a ti, Noemí, como delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria, pues nos va dando pautas para ir mejorando día a día. Bueno, gracias primero al personal implicado en acometer esos cambios y en la sensibilidad que siempre han tenido también por hacer informaciones con perspectiva de género. Pues gracias, Noé. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.